Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe. Fíjese usted que el 8 de marzo no solamente fue el Día Internacional de la Mujer, también fue el Día Mundial del Riñón, que en realidad son riñones porque tenemos dos. Pero precisamente este año fue dedicado a la mujer y salud renal. Y en ese sentido, Gente de Opiniones tiene siempre a protagonistas, personas que saben de los temas. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Ticas, él es presidente de la Fundación Renal de El Salvador y nefrólogo del Hospital Nacional Sacamil y Hospital Nacional de la Mujer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y estamos listos para cualquier pregunta o comentario. Claro que sí. También nos acompaña el doctor Carlos Orantes, él es médico especialista en nefrología de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También para mí es un placer y un honor poder reflexionar en este espacio televisivo acerca de la salud de la mujer y en especial de la salud renal. Claro que sí, como decía al inicio, pues coinciden estas dos fechas, mujer, este año el Día Mundial del Riñón precisamente lo dedica a mujer y salud renal y esto nos ofrece una oportunidad de oro para reflexionar de lo importante que son estos órganos del cuerpo humano y sobre todo de cómo favorecen o afectan la salud de la mujer y queremos, antes de pasar a la conversación, hablar un poco de la efemérides de hoy a continuación. El Día Mundial del Riñón y el Día Internacional de la Mujer se conmemoran el mismo día, ofreciéndonos la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la salud de las mujeres y específicamente sobre su salud renal. Según datos mundiales, actualmente existen 195 millones de mujeres con enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es también la octava causa de muerte global en la población femenina. Según algunos estudios, es más probable que la enfermedad renal crónica se desarrolle en mujeres que en hombres, con una prevalencia promedio del 14% en las mujeres y del 12% en los hombres. Asimismo, la enfermedad renal crónica se considera un factor de riesgo para el resultado adverso del embarazo y la fertilidad reducida. Por estas y otras razones, el Día Mundial del Riñón promueve el acceso asequible y equitativo a la educación sanitaria, la atención en salud y la prevención de las enfermedades renales para todas las mujeres y niñas del mundo. Bueno, incluso se habla de la epidemia de la enfermedad renal. Doctor Orantes, ¿por qué los riñones y la prevención de la enfermedad renal crónica requiere de una atención global? ¿Por qué incluso existe un Día Internacional? Bueno, la Federación Internacional de Fundaciones Renales, conjuntamente con la Sociedad Internacional de Nefrología, ha decidido en esta ocasión, como lo ha venido haciendo casi esta es la 13ª ocasión en que se selecciona el segundo jueves de marzo de cada año, poder poner un punto de atención a la importancia de la salud renal y cada vez se establece un día especial donde se toma un tópico en particular. En esta ocasión fue dedicado a la salud de la mujer, fundamentalmente para lograr con su lema incluir, valorar y empoderar la salud de las mujeres, pero así se han hecho en otras ocasiones y nuestro país también tiene el privilegio de tener una Fundación Renal de El Salvador que le da también ese seguimiento a esos aspectos. Doctor Roberto Ticas, usted además preside esta fundación, ¿verdad? Fundación Renal de El Salvador. Yo quisiera que de manera un poco didáctica explicara a la población salvadoreña qué es la enfermedad renal crónica, cómo está afectando a la población y la importancia de estos órganos. Sí, los riñones se encargan de excretar, de eliminar todos los desechos de nuestro cuerpo. Cuando comienzan a disfuncionar es cuando el funcionamiento renal disminuye menos del 90%. Pero cuando disminuye menos del 90% se llama enfermedad renal. Cuando disminuye menos del 60% se llama insuficiencia renal. Y ya cuando el riñón está tan mal que funciona menos del 15%, entonces necesita diálisis. La mayoría de las personas probablemente no sienten ninguna sintomatología de la enfermedad renal porque los riñones no duelen.
había un colega mío que quería que los riñones dolieran para que realmente hiciéramos el diagnóstico temprano. Pero al no doler es que tenemos esta epidemia de enfermedad renal que estaba rotando todos los hospitales de San Miguel, Santa Ana y San Salvador. Además es una epidemia global, doctor. Es lo que sucede de que como estamos ahora globalizados, ha aumentado la cantidad de diabetes, hipertensión, sobrepeso, síndrome metabólico, o sea, alteraciones en el abdomen, triglicéridos, glucosa. Entonces, eso induce enfermedad renal. En El Salvador, las primeras causas de enfermedad renal, diabetes e hipertensión arterial. Y nosotros andamos con un promedio de alrededor del 33-34% de hipertensión en El Salvador y diabetes por el 12%, y casi todas ellas evolucionan a insuficiencia renal, por lo cual la Fundación Renal está en la misión de educar a los médicos, al personal paramédico y a las personas comunes y corrientes para que se cuiden los riñones, y a los médicos para que prestemos mayor atención a los signos tempranos de enfermedad renal. Usted ha mencionado justamente algunos factores de riesgos que tienen que ver con otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera. Pero hay otros factores, doctor Orantes, sabemos de investigaciones que ha hecho ustedes del Ministerio de Salud con un equipo también de médicos cubanos sobre otros factores que afectan la salud renal, que tienen que ver con los agrotóxicos y el mal uso de medidas preventivas para aquellas personas que trabajan con los cultivos. Cuéntenos de estos factores. Bueno, principalmente los factores de riesgo vinculados con el desarrollo de la enfermedad renal crónica, como bien apuntaba el doctor Ticas, están fundamentalmente vinculados con la aparición de distintos factores de riesgo que aparecen fundamentalmente a partir de la importación de determinadas conductas insalubres que se han venido desarrollando en el país, como lo que anteriormente se mencionaba. Nuestro país ha venido desarrollando una especie de caracterización de estos problemas, no solamente en la etapa adulta, sino también en la etapa de la niñez, la adolescencia. Y específicamente hemos identificado que nuestro país, al mismo tiempo que lo está sufriendo el mundo, está soportando una epidemia de enfermedad renal crónica debido a estos factores de riesgo tradicionales vinculados con estas enfermedades como la diabetes o azúcar en sangre elevada, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, grasas en sangre elevada que se llama dislipidemia. Pero esto constituye en el país un problema importante, pero dentro de este grupo de enfermos renales crónicos hay una proporción que no adolecen estas enfermedades. Alrededor del 30% de la población adulta que padece enfermedad renal crónica no es ni diabética, no es ni hipertensa, no tiene dislipidemia, y en ese grupo se ha llamado a esta enfermedad de distintas maneras: enfermedad renal crónica a causas no tradicionales, nefropatía endémica mesoamericana, nefritis intersticial crónica en las comunidades agrícolas, etc. Lo importante es que en estos momentos lo que nosotros hemos identificado es que existen elementos que están apuntando hacia tres elementos fundamentales. En primer lugar, la determinación social encabezada por la pobreza con todas sus secuelas es un elemento fundamental en el desarrollo de este tipo de enfermedad. En segundo lugar, son las condiciones laborales insalubres, fundamentalmente las que se desarrollan en la actividad agrícola. Y en tercer lugar, la contaminación ambiental. Se tienen suficientes evidencias del efecto que tienen determinantes contaminantes ambientales y la naturaleza química de muchos productos vinculados con los agroquímicos que tienen un efecto nocivo para la salud en general, pero también tiene un efecto tóxico para el riñón. No necesariamente... En el caso de la contaminación ambiental, doctor, ¿podríamos hablar del plomo, de esta contaminación? ¿De qué tipo de contaminantes? En nuestro país estamos en este proceso bastante complejo de abordarlo en una sola investigación, pero todo apunta a que está vinculado con estos elementos que requerirán mayores investigaciones. Pero en el caso de la mujer, nosotros hemos encontrado que la mujer
en el caso de los factores de riesgo que le acompañan, tiene la vulnerabilidad hacia enfermedades que también hay que tomar en cuenta. En principio, las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, pero también las pielonefritis. Y dentro de una condición especial que es el Día Mundial del Riñón y el día... también, durante el embarazo también es una oportunidad para poder detectar determinadas enfermedades. Hemos encontrado dentro de las mujeres que trabajan en la actividad agrícola este fenómeno vinculado con la posibilidad de que esté relacionado con las sustancias tóxicas, y de hecho ya se tienen estudios vinculados con biopsias renales que lo pueden identificar, pero es una proporción mínima en relación al grupo de personas del sexo femenino que están adoleciendo la enfermedad, pero sí está presente. Doctor Ticas, ¿por qué, según la primera nota que presentamos al iniciar el programa, se hablaba que en los datos oficiales el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica es casi tan alto, es más alto, perdón, en mujeres que en hombres? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué la prevalencia se habla del 14% para mujeres, 12% de hombres? ¿Hay una característica fisiológica específica de la mujer que le tienda a padecer más la enfermedad? Lo que sucede es que parece que la mujer es un poco más sedentaria y la globalización como que ha llegado a ella más. Ellas tienen más posibilidades de sufrir diabetes, hipertensión, obesidad, las enfermedades autoinmunes. Entonces, ellas sufren más de eso. Pero además, lo que sucede es que la mujer es la jefe de casa y ellas atienden menos al médico. Y entonces, cuando se detecta la enfermedad, ya probablemente está más avanzada. Ella es la jefe de casa y cuida la casa. Bueno, al grado de que, así como dice la nota, las mujeres son tan buenas que donan más sus riñones que los hombres. Sin embargo, también decía la misma nota, si es que no me equivoco, las mujeres tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad renal, pero decía que el número de mujeres en diálisis es menor que el número de hombres. Lo que sucede es que también parece ser que el ser mujer las protege de evolucionar en una forma tan rápida. En los hombres evoluciona tan rápida. Ya menciona el doctor Orantes los factores de riesgo de la enfermedad renal: diabetes, hipertensión, glomerulopatías y ahora la enfermedad de Mesoamérica. Esas tienen una evolución que la que se tarda más en llevar a insuficiencia renal es la glomerulopatía membranosa, 20 años. Pero en las mujeres como que avanza más rápidamente. Pero ¿hay alguna edad? Puede, por ejemplo, bueno, yo me he estado un poco informando, incluso la enfermedad renal crónica no necesariamente aparece en edad adulta, también hay en edad temprana. Se presenta en niños. En el Hospital Bloom trabajé allí cierto tiempo, pero allí la etiología es diferente. Allí ellos traen malformaciones genéticas o traen alteraciones en la uretra o en sus órganos genitales que les produce un reflujo, y es lo que se llama uropatía obstructiva. Y muchas veces las mamás no se dan cuenta y eso va evolucionando hasta llegar a desarrollar, francamente, una enfermedad renal crónica que necesite diálisis. Pero las glomerulopatías son frecuentes. La glomerulopatía es el tercer grupo de patologías más frecuentes en todos, aún en las mujeres. Pero yo me había equivocado anteriormente cuando les decía que evolucionaba más rápido en las mujeres. La evolución es más lenta. Gracias a Dios que es más lenta. Por eso las unidades de diálisis están más llenas de hombres que de mujeres. En el 2010 hice epidemiología de enfermedad renal en El Salvador
y se vio que las mujeres tenían más enfermedad renal. Sin embargo, la enfermedad renal era en los estadios tempranos. Estamos hablando de estadio 1, 2 y 3. Eso es bueno, porque en esos estadios todavía somos capaces de prevenir la enfermedad renal. Y eso es con un medicamento que no nos gusta a nosotros tomar, que yo he oído que los pacientes dicen, me va a volver a dar enalapril, dice. Enalapril realmente es un medicamento fantástico que yo creo que fue en el Congreso Mundial de México de hace como unos 4, 6 u 8 años, no recuerdo muy bien. Uno de los doctores decía que era la píldora antidiálisis. Deben de tomar ese medicamento para prevenir o disminuir la velocidad de progresión a diálisis. Muy bien. Ajá. No, sin embargo, recientes estudios que hemos podido publicar recientemente, hemos logrado identificar cuál es la prevalencia o digamos la magnitud que tiene la enfermedad renal crónica en la población adulta. Hay un estudio que se denomina Encuesta Nacional de Enfermedades No Transmisibles, terminado en el 2015, desde el Instituto Nacional de Salud y del Ministerio. Se pudo corroborar que la relación entre hombre y mujer con respecto a quienes padecen más enfermedad renal crónica es una relación de 2:1, es decir, que por cada mujer con enfermedad renal crónica hay 2 hombres padeciéndola. Se obtuvo que 18%, para redondear cantidades, de la población adulta masculina de 20 años en adelante tiene algún estadio de la enfermedad renal crónica y el 9% las mujeres. Esto representa, cuando uno hace las estimaciones poblacionales, una población de 175.210 mujeres adultas que ya tienen la enfermedad renal crónica en nuestro país. Pero no podemos esperar que la persona llegue a la etapa adulta para poder identificar este problema. Este problema, como bien lo decía el doctor, comienza de la etapa preconcepcional, pasando por el embarazo y en la niñez y en la adolescencia. Hemos identificado que en las comunidades agrícolas hay una importante señal que debemos de buscar los médicos, y es que debemos de medir la función renal desde edades tempranas, puesto que hemos identificado que hay ciertos marcadores desde las edades tempranas que se pueden identificar y que se pueden tratar a tiempo para no estar esperando diagnosticarlo de manera tardía. Entonces, en la etapa de la mujer, que es considerada la etapa de la edad fértil, también hay que hacer esfuerzos importantes para poder diagnosticarla tempranamente y no esperar que lleguemos a la etapa del embarazo a tratar de resolver un problema que se detectó a tiempo. Y en ese sentido, las oportunidades se pueden aprovechar para poder anticiparnos a tratar, pero sobre todo prevenir y controlar esta enfermedad. Vamos a hacer la primera pausa y al volver quisiéramos hablar de cuáles son estas enfermedades renales más comunes en las mujeres salvadoreñas, cuáles son las formas de tratamiento que está impulsando el Ministerio de Salud, y para quien nos pregunta en redes sociales qué es la diálisis, también vamos a regresar, que nos expliquen en qué consiste este procedimiento y qué es. Ya regresamos, no nos cambien. Y justamente para tomar en cuenta este Día Mundial del Riñón y dedicado a la salud renal de las mujeres, el pasado 7 de marzo en el Hospital Nacional de la Mujer se inauguró la jornada Riñones y Salud de las Mujeres para enfocar en el tema de prevención de esta enfermedad que se denomina también una epidemia. Pero Jacqueline Pérez cubrió la nota y se la queremos presentar a continuación. Las enfermedades renales crónicas son las causantes de al menos 600.000 muertes de mujeres cada año y afecta a más de 195 millones de personas en el mundo. El Salvador no escapa a esta realidad, ya que según las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital Nacional de la Mujer, 175.210 mujeres padecen de esta patología que en 2017 causó la muerte de 763 féminas. La enfermedad renal
es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro país, así como la diabetes, así como la hipertensión, así como los problemas cardíacos. En nuestro país, más de 500,000 de personas, entre hombres y mujeres, estamos padeciendo de enfermedad renal. Han aumentado los casos. Nosotros tuvimos que el año 2016 la detección fue mayor. Tuvimos 48 casos nuevos. Este año fueron 40 casos. ¿Por qué? Porque ha habido un esfuerzo a nivel nacional para la detección temprana. Los casos que en específico nos han venido a nosotros fueron menos, pero a nivel nacional la detección ha sido mayor. Este tipo de enfermedad es prevenible, por ello el Ministerio de Salud realiza una serie de actividades de educación y prevención y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Riñón y de la Mujer, inauguró la jornada Riñones y Salud de las Mujeres. La prevención es lo máximo. ¿Y cómo se previene una enfermedad renal? Tomando líquidos, porque los riñones son un colador en nuestro cuerpo. No puede obtener el riñón su funcionamiento normal sin el líquido apropiado para hacerlo, haciendo estilos de vida saludables, caminando, favoreciendo la circulación de nuestra sangre, evitando elementos que lo pueden dañar, su estructura, como algunos medicamentos, cuando uno se automedica, destruye el riñón. Entonces tenemos que trabajar en el país por evitar la obesidad, tenemos que trabajar para evitar la diabetes, e evitar la hipertensión arterial, que son enfermedades que van silenciosamente atacando y matando a nuestras pacientes y que somos nosotros, ¿verdad? Al igual que ustedes, pues, como sociedad, los que deben de hacer la difusión para evitar la enfermedad renal crónica. La afectación en los riñones es catalogada como un grave problema de salud pública que tiene factores de riesgo de enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad en el embarazo, así como otros vinculados a la pobreza, la contaminación ambiental y condiciones laborales insalubres en la agricultura. Bueno, prácticamente en la nota se engloba parte de lo que hemos estado conversando. Doctor Tica, yo quisiera que usted nos dijera cuáles son estas enfermedades renales más comunes en las mujeres y qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud para tratarlas. Gracias a que trabajo en el Hospital de la Mujer, hemos podido detectar que siempre la hipertensión arterial sigue a la cabeza junto con la diabetes, pero tenemos la oportunidad de verificar biopsias renales y las glomerulopatías, o sea, nefritis, o sea, enfermedad del glomérulo, las que creo que marchan en un buen tercer lugar. Gracias a Dios que esta patología puede tratarse con medicamentos, con prednisona o con metilprednisolona, o sea que sí es tratable, pero en el Hospital de la Mujer el 12% de ellas sufre hipertensión del embarazo, preeclampsia grave, y esto es enfermedad del riñón. Muchas de ellas llegan... O sea que cuando una embarazada tiene la presión arterial alta, ¿puede tener después enfermedad renal? Cuando tiene la presión alta, debemos de buscar el examen de orina para ver si existe algún grado de proteínas en la orina o si existe sangre o ciertos otros elementos que nos indique a pensar que se trate de una glomerulopatía. Pero algunas de ellas evolucionan a un grado marcado de proteínas en la orina y esto es lo que en obstetricia se llama la preeclampsia y es bien frecuente en ello. La preeclampsia es cuando se le inflaman a las mujeres los pies y todo el cuerpo, ¿no? La enfermedad de preeclampsia no es nada más que una enfermedad del riñón, no es enfermedad obstétrica, es enfermedad del riñón, a tal grado de que en el riñón tenemos una patología especial que se llama glomeruloendoteliosis. Entonces, cuando a mí me llaman a interconsulta y ellos me dicen, fíjate que esto no me parece que sea preeclampsia,
Bueno, entonces se trata de una glomerulopatía y es cuando yo trato de verificarle biopsia renal y casi todas ellas nos han salido glomerulopatía y estas tienen un seguimiento cercano en el hospital. Algunas tienen que referirse a sus lugares de origen, ya sea Santa Ana, San Miguel o el Hospital Rosales. Ya cuando termina el embarazo, el puerperio, ya tienen que ir derivados a otros lados. Ya es tratamiento para el riñón. Exacto, pero la preeclampsia, la hipertensión del embarazo, las enfermedades inmunológicas, ya que el embarazo puede exacerbar la presencia de lupus eritematoso sistémico y eso tiene una Lo que tenía Beatriz, ¿verdad? Lupus. Exacto. Y eso pone en riesgo la vida de una mujer. Pone en riesgo la vida de una mujer. Y algunas veces llegamos a necesitar hasta diálisis. Con Beatriz, gracias a Dios, estaba estable, no había insuficiencia de ningún órgano y fuimos capaces de manejarla conservadoramente. Bueno, en el caso de cómo le proveemos a las mujeres una educación sanitaria, que atienda su salud, que prevenga, que conozca de este tipo de enfermedades, de este tipo de factores de riesgo para que no lleguen con enfermedad renal de las mujeres, desde las niñas, ya las mujeres adultas. ¿Cuáles son los esfuerzos, doctor Orantes, que desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Enfermedades No Transmisibles se están derivando para que nuestro sistema de salud pública pueda promover el tema de la prevención? Bueno, en primer lugar, en la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles se ha tomado a bien concentrar los esfuerzos en enfermedades que se han priorizado. Entre ellas, la enfermedad renal crónica ha sido priorizada por prácticamente una abogacía que hizo El Salvador internacionalmente, porque la OMS no la tiene planteada como una de las enfermedades priorizadas. Nosotros sí la hemos planteado y hemos observado de que es una enfermedad renal crónica compleja por el hecho de que tiene diferentes riesgos que de forma sinérgica están afectando a la población en todo el ciclo de vida y en ambos sexos. Se han logrado concretar muchas acciones que han derivado en programas que se están estableciendo desde las unidades comunitarias de salud familiar, en la cual, por ejemplo, ya se dispone del entrenamiento para poder realizar las detecciones tempranas. Aun cuando hace falta mucho por hacer, también se está avanzando en poder proyectar la nefrología más allá del hospital. Recientemente en Zacatecoluca iniciamos el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria con un esfuerzo institucional de la comunidad y también de parte de diferentes sectores. Ya se tienen 2 pacientes procedentes de San Luis Talpa que están haciéndose su diálisis peritoneal continua ambulatoria con una ¿Qué es la diálisis? Visión desde por favor, el hospital. yo quisiera que la pudiera ejemplificar aquí en pantalla. Bueno, la diálisis forma parte de una terapia que utilizamos en nefrología para reemplazar de alguna manera las funciones del riñón que se ven afectadas con la enfermedad. La diálisis por sí misma no resuelve todas las funciones que tiene el riñón, pero sí puede estabilizarlas acompañadas, por supuesto, de un abordaje terapéutico multidisciplinario para poder tener una mejor calidad de vida. Hay diferentes modalidades. Hay una diálisis que se realiza con el objetivo de poder hacer una diálisis utilizando para ello un filtro y una máquina de hemodiálisis que también se le denomina riñón artificial, en donde la sangre recircula por este filtro y puede depurar, limpiar la sangre y aportarle algunas sustancias que el riñón propicia, y de una manera artificial se reemplazan algunas funciones. Esa hemodiálisis utiliza la sangre directamente para hacer esa limpieza. Pero existe otra terapia dialítica que es la diálisis peritoneal, que no utiliza un filtro artificial, sino que utiliza un filtro natural, y es el peritoneo, una membrana que envuelve a los órganos de la cavidad abdominal, y se ha podido lograr utilizarlo como una membrana natural para poder hacer la limpieza y la incorporación de sustancias que necesita el organismo. En este sentido, ambas terapias no son competitivas, son complementarias,
Y hay una tercera terapia de reemplazo renal que es el trasplante de riñón. Las tres son modalidades que se utilizan para poder restablecer las funciones perdidas. Para el caso de la diálisis peritoneal existen varias modalidades, la que se realiza en el hospital y la que se está desarrollando a nivel domiciliar. A nivel domiciliar es interesante cómo familias procedentes de comunidades rurales están realizándose la diálisis en su casa todos los días, tal y como funcionan los riñones, y tienen mejor calidad de vida. Por ejemplo, el Hospital de Santa Ana tiene alrededor de 60 pacientes. Recientemente visitamos a una muchacha que se acaba de graduar de bachillerato y que tiene 5 años en diálisis peritoneal. San Miguel es otro polo de desarrollo para la diálisis peritoneal continua ambulatoria y que se está descentralizando a Santiago de María, Jiquilisco y el Hospital de Zulután. Y el Hospital Rosales, por antonomasia, ha sido el hospital líder en la formación de nefrólogos y también en estas modalidades, y fue el hospital pionero en esta modalidad. Y recientemente estamos trabajando desde el Hospital de Zacatecoluc. Entonces, esta es la terapia que se utiliza para esta fase de la enfermedad renal crónica. Doctor Ticas, usted como médico del Hospital Nacional de la Mujer, la doctora Adelaida Trejo de Estrada, que la veíamos en pantalla, hablaba que en el año 2016 se detectaron 48 casos. ¿Cómo están las cifras en términos de edad? Y entendemos que ahora hay menos, ¿no? Lo que sucede de que ese número son estadios ya terminales. Son estadios que están entre 4 y 5. Sin embargo, los estadios tempranos, 1, 2 y 3, son mayores. Lo que sucede de que esos estadios todavía se mantienen en las clínicas tanto de oncología, infectología o ginecología, obstetricia general, que todavía no necesitan del requerimiento de que sean vistos por un nefrólogo. Pero es más, la prevalencia de la enfermedad renal en mujeres es bastante grande. Y bueno, a tal grado de que he solicitado otro nefrólogo para que esté colaborando conmigo, ya que es bastante trabajo el que se está desarrollando ahí y hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces yo quisiera que como tercer nivel de atención, que por cierto es bueno, pero quisiera que llegara alguien a aportar también nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevos esfuerzos. El ministerio nos ha provisto el año pasado, y hemos pasado por 2 años, con una máquina de hemodiálisis con la cual mantenemos pacientes embarazadas desde tempranas semanas de embarazo hasta que llega a su hora final de dar a luz. La última que me recuerdo, desde las 10 semanas de embarazo hasta las 36, 38 semanas, que hoy la fui a ver y gracias a Dios su bebé está bien, sano, muy contento. Yo creo que es un triunfo del ministerio, porque si no es por ello no podríamos haber conseguido esos éxitos que realmente deben de conocerse. Doctor, la relación de enfermedad renal y embarazo es muy común que por la vía de que una mujer esté embarazada pueda desarrollar la enfermedad, ¿o no? Existe, ¿cómo podría decir? Un no sé qué, pero parece que el embarazo induce el desarrollo de unas glomerulopatías de novo, se llama, de nuevo, que aparecen durante el embarazo. Esas son las glomerulopatías. Y durante esas glomerulopatías tenemos algunas que son extremadamente agresivas, como la esclerosis focal y segmentaria, como la membrana proliferativa. Si no hacemos la biopsia, no las podemos detectar. Pero esas
enfermedades son tratables con medicamentos. Usted ya dijo cómo las tratan en el hospital cuando llegan. Entendería yo que el Hospital Nacional de la Mujer, que es un hospital de tercer nivel de atención, que es un hospital especializado, se atienden las mujeres con embarazos de alto riesgo. Exacto. Este tema de mujeres con preeclampsia, hipertensión, etcétera, ya de por sí son embarazos de alto riesgo. Exacto. ¿Cómo, bueno, ya nos ha explicado cómo las tratan, digamos, en el hospital, pero qué pasa después de que ya estas mujeres dan a luz? ¿Qué seguimiento hay? Bueno, yo tengo que realmente que agradecer al ministerio, porque al fin he escuchado los gritos que se han lanzado para tratar de seguir a las mujeres que han sufrido con hipertensión del embarazo por unos 10 años, porque se ha detectado que las mujeres post-preeclampsia llegan a desarrollar enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o accidentes cerebrovasculares, enfermedades vasculares periféricas. O sea que si la mujer preeclámptica es a alguien que la debemos de seguir, y no solo a ella, debemos de seguir al producto, porque los niños nacen de bajo peso, son hijos de mujeres preeclámpticas, son prematuros. Entonces estos niños probablemente después vayan a desarrollar enfermedad renal. Y si nosotros no le preguntamos a nuestros pacientes renales cuando los vemos de chicos o ya adolescentes, tu mami tuvo preeclampsia, fuiste tú prematuro, cuánto fue tu peso, entonces nosotros nunca vamos a saber realmente si fueron debido a enfermedad de preeclampsia. Antes de continuar, quisiera mencionar un logro más del Hospital de Maternidad de la Mujer. Ahora no tenemos una máquina de diálisis, hoy tenemos 2 máquinas de hemodiálisis. Entonces es algo con lo cual los médicos de allí se van a sentir más tranquilos de que sus pacientes van a ser atendidos de una forma más efectiva. Muy bien. Voy a ir a la segunda y última pausa y al volver yo quisiera que también el doctor Orantes nos aportara elementos de la prevención que realiza el Ministerio de Salud. ¿Qué está haciendo, digamos, en el seguimiento del primer nivel de atención, donde están las unidades comunitarias de salud familiar y los hospitales regionales, que son de segundo nivel? Ya regresamos. Bueno, en Gente de Opiniones conversamos con el doctor Roberto Ticas. Él es presidente de la Fundación Renal del Salvador, nefrólogo del Hospital Sacamil y Hospital Nacional de la Mujer, y el doctor Carlos Orantes, médico especialista en nefrología de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Doctor Orantes, usted quería continuar opinando lo que dijo en el bloque anterior el doctor Ticas, pero también yo quisiera que nos profundizara un poco más del seguimiento que dan a las mujeres en etapa, digo, después de la gestación, una vez que ya dieron a luz, qué es lo que ustedes realizan y cómo la labor que se realiza también de detección temprana. Sí, es bien importante hacer énfasis en lo que apuntaba el doctor Ticas en relación al cuidado de la salud renal y de la salud en general de la mujer en ese periodo tan importante que es el embarazo, porque no solamente cuidamos la salud de la mujer como bastión importante de la salud de la familia en nuestro país, sino también estamos salvaguardando las futuras generaciones. Las condiciones que se desarrollan en la etapa del embarazo, fundamentalmente las apuntadas, preeclampsia o eclampsia o hipertensión arterial que se desarrolla a partir de la 20ª semana, es un factor de riesgo, es decir, que incrementa la probabilidad que la mujer una vez dé a luz con su bebé pueda presentar enfermedad renal crónica. Lo que el Ministerio ha venido desarrollando a partir de los programas materno-infantiles es con
apoyo científico y técnico que se ha desarrollado con los especialistas, es el incorporar el denominado código naranja. El código naranja es básicamente hacer esto que hemos hablado una política pública, es decir, que es de obligatorio cumplimiento que una mujer embarazada a partir de este año tenga un seguimiento al 7º día, al finalizado el puerperio, y luego después en ese tamizaje o búsqueda activa de la posibilidad de un daño renal crónico que pueda aparecer después de este evento que ha tenido en el embarazo, pueda ser seguido desde los diferentes niveles de atención de forma obligatoria hasta por 10 años, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la incorporación de estos conocimientos a la práctica social a través de instrumentos técnicos jurídicos que el Ministerio está desarrollando. Pero esto también se suma al abordaje que se está haciendo a través de las unidades de gestión clínico-renal que están atendiendo a la población en general por el ciclo de vida. Es bien importante mencionar que para cada grupo de edad hay una vulnerabilidad para padecer distintas enfermedades. En el caso de la niña, en el caso del tema que estamos hablando, tiene mayor predisposición a tener infecciones de las vías urinarias por diferentes factores anatómicos. Y es bien importante mencionarlo porque las infecciones de las vías urinarias que se expresan en la infancia temprana son importantes de tratar adecuadamente y tener mucho cuidado con el tipo de antibióticos que se utilizan para no provocar algún daño iatrogénico, es decir, por el uso inadecuado de antibióticos que dañan el riñón. Pero hay diferentes enfermedades que también van cursando en la vida y que deben de irse protegiendo a la persona, a la familia y la comunidad, como estos factores de riesgo vinculados con la automedicación, con la existencia de algunos riesgos ambientales y ocupacionales que hemos apuntado y que están presentes en las comunidades agrícolas, pero además con este estilo de vida poco saludable que incorpora riesgos que desarrollan, en este caso, sobre todo si hay bajo peso al nacer, la predisposición de obesidad, de diabetes mellitus y de enfermedad renal crónica. En el caso de la anatomía de las mujeres, doctor, bueno, sabemos las mujeres tienen vulva, los hombres tienen pene, tienen sus órganos genitales externos, la mujer los tiene internos. Eso es parte de la complicación que puede existir para que puedan tener infecciones urinarias y demás, una mala higiene, más bien una inadecuada higiene. Fíjese que existen factores, como les decía, anatómicos y también vinculados con el desarrollo de los órganos en el proceso de organogénesis o de formación de órganos en el vientre materno. Yo les decía que las niñas tienen mayor predisposición desde el punto de vista anatómico porque su uretra es más corta y está muy cercana al contacto con heces fecales. Entonces es bien importante el tema de la limpieza adecuada, pero también de no abusar de un exceso de limpieza para no afectar la flora bacteriana que se encuentra dentro de la vagina. En el caso de los niños, tienen mayor predisposición a tener malformaciones urogenitales, es decir, que nacen con alteraciones de la estructura del tracto urinario y también pueden presentar las infecciones de las vías urinarias. Las infecciones de las vías urinarias son un importante tema porque también acompañan a la mujer en diferentes etapas. En este caso, les decía, por factores anatómicos, pero en la mujer adulta, sobre todo cuando llega la etapa de la menopausia y climaterio, también se desarrolla un incremento de las infecciones de las vías urinarias. Y el problema de la infección de las vías urinarias que pueden afectar... ¿Por la edad? Por la edad y porque se disminuye la carga estrogénica por factores vinculados con las hormonas que también forman parte de una protección natural que tienen para poder evitar las infecciones, pero además por algunas actitudes o estilos de vida que se tiene con respecto a cuestiones vinculadas a que no toman suficiente agua para no ir al baño frecuentemente, el usar ropa muy ajustada o el aseo excesivo o diferentes razones que pueden estar vinculadas inclusive con infecciones de transmisión sexual. Pero lo importante de continuar con esto es que las infecciones de las vías urinarias pueden ser bajas o altas y pueden afectar a los riñones, y cuando infectan a los riñones es lo que denominamos pielonefritis, que pueden ocasionar desde la niñez cicatrices renales, y las células del riñón cuando saña son irreversibles y por lo tanto son vulnerabilidades asociadas a la edad y en este caso al género. Con respecto al embarazo, en el embarazo existen diferentes modificaciones o cambios fisiológicos que se desarrollan durante el embarazo, donde también las infecciones de las vías urinarias hay que tomarlas en cuenta y no siempre están vinculadas con un urocultivo positivo.
hay lo que se denomina bacteriuria asintomática que debe de seguirse adecuadamente. Y otro elemento que queremos incorporar también, que hemos estado discutiendo, es la incorporación de la creatinina y la determinación de la función renal en la captación del embarazo. Es decir, con qué nivel de funcionamiento renal la mujer desde la comunidad, antes de llegar al hospital de tercer nivel, debuta para tener, en el caso del seguimiento que el doctor Ticas hace en el Hospital de la Mujer, un precedente, una línea de base y poder tomar consideraciones al respecto. Doctor Ticas, generalmente en El Salvador los hombres, pero creo que más las mujeres, tendemos mucho a que, ay, me duele la cabeza, hay que tomarse esta pastillita, me duele el lumbago, hay que tomarse esta otra pastillita. Hay mucha automedicación. ¿Cómo estos medicamentos que no son recomendados por un médico pueden afectar también el tema pueden incidir en tener una enfermedad renal? ¿Y cuáles entonces serían las recomendaciones para la población que en este momento nos está viendo para prevenir la enfermedad renal y mantener riñones saludables? Sí, aparentemente las mujeres, quizás por su trabajo, se quejan de más dolores, ¿no? Levantan pesos, andan con canastos, van con carretillas, entonces sufren de dolores. Algunas otras sufren de migraña. Y los medicamentos de más fácil acceso son los AINES, los analgésicos no esteroidales, entre los cuales tenemos el diclofenac y el ibuprofeno. Entonces, estos son sumamente dañinos para el riñón. Los tomamos frecuentemente, aún los hombres, y estos pueden llegar a desencadenar posteriormente enfermedad renal. También, ya que mencionaba los dolores de cabeza, la migraña, existe un medicamento que es sumamente dañino, el Cafergot, aquella que se toma una cada hora hasta que se le quite el dolor de cabeza. Esa nos produce una fibrosis retroperitoneal y nos obstruye el flujo de orina normal a través del riñón, y entonces poco a poco se van dilatando los riñones hasta el grado de que llega a tenerlos aumentados con lo que se llama hidronefrosis, y eso es una causa frecuente de enfermedad renal. O sea que además muchas veces nosotros los médicos no sobrepasamos en las dosis de aminoglicósidos, que son otros medicamentos sumamente tóxicos. Pero ¿Para qué sirven esos medicamentos? Para tratar infecciones. Pero ya ellos están al tanto de que mucho aminoglicósido causa enfermedad renal, y ellos son ahora mucho más cuidadosos. Y por lo tanto el uso de esos medicamentos ahora está sumamente restringido. Bueno, pues sí, ya que la población como no somos médicos ni médicas y podemos tomar cualquier cosa, lo importante es cómo también nos educan. ¿Qué otras recomendaciones, doctor? Por ejemplo, siempre dicen, no comas mucha sal porque te vas a enfermar de enfermedad renal. ¿Algunas otras recomendaciones en términos del consumo alimenticio, doctor Orantes, que le pudiéramos decir a la población para mantener saludables los riñones? Sí, usted ha comentado un importante elemento, y es la sal. La sal es un veneno renal, digámoslo de alguna manera, para que tengamos conciencia de lo grave que es consumir excesiva cantidad de sal. La encuesta que recientemente hicimos, nos dimos cuenta que prácticamente el 13% de la población salvadoreña utiliza más sal de la debida, es decir, deberíamos de consumir la sal proveniente de los alimentos y utilizar condimentación natural, pero estamos acostumbrados a usar determinadas condimentaciones que tienen excesivo cantidad de sal. Igual el pan tiene mucha cantidad de sal. No nos acostumbramos a leer las etiquetas. La sal está compuesta por sodio y cloro, y muchas veces no leemos las etiquetas y estamos consumiendo mucha sal escondida.
los cereales, por ejemplo, pero también las comidas enlatadas o los embutidos, y también tenemos una costumbre que es llevar el salero a la mesa, es decir, además de la sal, de la condimentación, la sal sobreagregada que lleva los alimentos, también tenemos un salero en la mesa. La sal tiene la característica de ponerle más trabajo al riñón, puesto que una de las funciones del riñón es tener un equilibrio del agua en el cuerpo humano y de determinados electrolitos como sodio, potasio, cloro, magnesio. Entonces la sal es un elemento que hay que regular, reducir y por lo menos quitar el salero de la mesa. Pero también existen los alimentos cargados de grasa o de muchas calorías, sobre todo azúcares simples o procesados, que también hay que evitarlos, porque la obesidad no hay que verla como una condición estética, es una inflamación externa, pero también una inflamación interna que produce daño en diferentes órganos y tejidos, fundamentalmente en el riñón. Y sobre la etiqueta hay determinados refrescos gaseados o salsas de tomate que son enriquecidos por un azúcar que se ha denominado azúcar tóxico, que es más bien un azúcar modificada que la han hecho con mayor potencia para endulzar, que es derivada del sirope de maíz y es una fructosa modificada. Esa sustancia ha hecho que las gaseosas sean más baratas inclusive que el agua, puesto que se endulza más volumen de líquido por este tipo de azúcar. Entonces estas regulaciones que tienen que comenzar en el hogar, seguir en la escuela, deben ser importantes, porque además están otras enfermedades que afectan al riñón, como los cálculos, que tienen que ver, o piedras en los riñones, que tienen que ver con el mal uso o el excesivo consumo de azúcares, gaseosas, y no tomar agua potable adecuadamente, que es un elemento importante. No le damos agua a nuestros riñones. Aprovecho esto último que usted ha dicho, doctor, porque nos pide la población que se explique la normativa para los cafetines saludables y una normativa también que se ha girado para que en los establecimientos de salud también se pueda brindar comida saludable. Finalmente, cada quien es libre de comer lo que quiera, pero en la parte educativa también los proveedores de servicios alimenticios debieran cuidar nuestra salud. ¿Qué opina usted de esto, doctor Ticas? Pues a mí me parece que está bien. Mi nuera es profesora de primaria en Estados Unidos, en Nueva York, y allá están los cafetines saludables. Los niños reciben comida saludable. Al principio los padres se opusieron totalmente a eso, al igual que nosotros, yo especialmente, estoy viendo que se están quejando demasiado aún colegas. Ya no vamos a poder comer 2, 3 pupusas en el desayuno. Realmente es una dieta inadecuada la que comemos nosotros, que vamos a comer a los diferentes cafetines, y los pacientes que llegan a comer, veo yo, 3, 4 tamales, una inmensa cantidad de huevos, Ay, sí. arroz. Entonces, a mí sí me parece buena la actitud del ministerio, y creo que poco a poco vamos a ir entrando en ese orden, ¿verdad? Y nosotros mismos vamos a ir comprendiendo que es para nuestra salud. Muy bien, yo les quiero dejar 30 segundos a cada uno para un mensaje concreto a la población, porque también no siempre cuidamos la salud y al final tenemos una calidad de vida mala. Doctor Orantes y después el doctor Ticas. Bueno, en primer lugar, es bien importante hacer énfasis en el homenaje que se está haciendo a la salud renal, pero fundamentalmente a un pilar fundamental de la familia, que es la mujer. Tenemos que tener esa conciencia de proteger la salud de la mujer salvadoreña. Y estamos hablando de nuestras madres, quienes tenemos el privilegio de tener abuelitas, hermanas, hijas, esposas, puesto que en nuestra opinión las verdaderas heroínas del cuidado de la salud, y específicamente de la salud renal, son las mujeres. Así que para ellas este homenaje dedicado este día, para que podamos continuar fortaleciendo estos valores que hemos planteado, la inclusión y el empoderamiento.
Muy bien, doctor. Sí, la Fundación Renal del Salvador se siente realmente contenta de haber podido participar toda esta semana en diferentes actos, en diferentes actividades, en diferentes jornadas, educando, entendiendo, conociendo, promoviendo la salud renal. Por lo tanto, yo quisiera que nuestra gente, la que nos está viendo y probablemente también escuchando, que acate todo lo que acá se ha mencionado: baja sal, mucho líquido, poca gaseosa, poca carne y control de presión arterial, control de glucosa, bajo peso, ejercicio. Porque solamente de esa forma vamos a llegar a tener una verdadera salud renal, y es la única forma como se va a detener esta epidemia de enfermedad renal. Muy bien, con esto nos despedimos. Gracias, doctor Ticas, gracias, doctor Orantes, sobre todo gracias a usted por su sintonía. Recuerde, 8 vasos de agua al día, eso le va a ayudar a su riñón, a usted y a su familia. Salud. Gracias por su sintonía.